Vamos entonces a compartir la palabra de Dios, capítulo 4 de 2 Timoteo, capítulo 4, verso 2, dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Amén. Hasta ahí nada más quiero. Y hoy día lo que quiero hablar es acerca de predicar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias queremos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú reprendas nuestras vidas, tal vez, Señor, que tú puedas también, Padre, consolar, puedas hablar, animarnos, edificarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por la gran responsabilidad que tenemos como hijos tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar, vamos a tomar un tiempo, voy a de manera calmada poder en 2 Timoteo. Si nosotros vemos en 2 Timoteo, para más o menos ver el contexto de lo que yo quiero, habla aquí en 1 Timoteo también. Pablo está hablando a su discípulo, ¿no? A su discípulo llamado Timoteo. Pablo dice que es apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y él empieza así, 1 Timoteo capítulo 1, verso 2, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Qué tremendo, ¿no? Mi verdadero hijo en la fe. Pablo ya estaba ya adulto, anciano, y él tenía que dejar la posta, ¿no? Y la persona que era mucho más, digamos, inteligente, que estaba más preparada para poder hacer dejar la posta y tomar su lugar era Timoteo, donde él había invertido mucho tiempo enseñándole. Y así que esa es más o menos la idea. Aquí Pablo lo había dejado a Timoteo en la ciudad de Éfeso. Éfeso era un lugar, una ciudad donde la ciudad madre, ahí estaba la iglesia madre, donde Pablo, si usted estudiamos en Hechos, Pablo había predicado de casa en casa y había ganado mucha gente en Éfeso. Y en Éfeso se extiende, de ahí viene la carta a las 7 iglesias, ¿se acuerda? Filadelfia, pero Éfeso fue la ciudad principal donde se extendió el evangelio. Y ahí donde lo deja Pablo a Timoteo. Una gran responsabilidad dentro de esa iglesia, la iglesia mamá, digamos, ¿no? La iglesia madre, donde él había invertido mucho tiempo, 2 años enseñando de casa en casa, de día y de noche, no dejando de exhortarlos, dice, y enseñar la palabra de Dios. Un gran trabajo que hizo Pablo. Entonces, ahí está en Éfeso, y ahí está también Timoteo luchando por varios factores, como vamos a ver ahí, varios factores que estaba Timoteo pasando, ¿ya? Entonces ahí también atacaban a la iglesia, y estaban atacando, estaban persiguiendo a la iglesia, y Pablo había sido azotado también, ¿no? Narran las cartas, había sido también, había sido náufrago, ¿no? Y había pasado por causa del evangelio muchas penurias, y también él tenía el cuidado de las iglesias, esa carga por cuidar la iglesia, pero se estaba presentando ahí en ese tiempo de Timoteo, en el tiempo de Pablo también, que había muchos líderes infieles en las iglesias, ¿ya? Muchos líderes infieles. Por eso que Pablo empieza a escribir las 3 epístolas, porque había problemas en Colosenses, había problemas en Corintios, recuerden, surgían problemas. Esto no fue color de rosa su ministerio de Pablo, había desafíos dentro de la iglesia. Ahí, entonces Timoteo estaba en Éfeso para que cuidara la iglesia. Esa es más o menos la idea de que hoy día yo estoy compartiendo con ustedes,
Entonces, Éfeso, en la iglesia, ahí había problemas, había un liderazgo corrupto, había impiedad en la iglesia. Mire cómo se va corrompiendo la iglesia. También las mujeres estaban usurpando las funciones de los hombres en la iglesia. Ahí está, por eso que Pablo empieza en sus epístolas, no permite a las mujeres enseñar, ¿no? Empieza así, Pablo empieza a hablar. Pues mire esas cositas que se estaban viendo ya dentro de la iglesia. También Timoteo estaba fracasando en su ministerio. ¿Cómo lo sé? Porque Pablo, en primera de Timoteo, le advierte contra los falsos maestros de la ley. Entonces, más adelante, Pablo habla acerca de cómo tratar, le da instrucciones a Pablo, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, estaba pasando muchas cosas ahí, estaba fracasando porque recuerden que Pablo le dice que así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, por su causa yo soy prisionero. Mire, le dice, recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder y de amor y de dominio propio. No te dice de cobardía, ¿no? ¿Por qué cree que Pablo le está hablando así? Pablo le está diciendo, oye, Timoteo, hay problemas, sí, pero tú tienes que ser valiente, no ser cobarde. Le está diciendo, tienes que esforzarte, tienes que avivar el don. Entonces estaba desanimado Timoteo, estaba teniendo problemas, estaba fracasando, y así que ahí, hermanos, vemos que era el hijo de Pablo en la fe, como hemos leído, y en el capítulo 4, ahí, hermanos, empieza a decir Pablo que el tiempo de su partida, dice que él ya estaba, dice, el verso 4-6 dice, yo por mi parte, Pablo, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, le está comentando, y es cierto, hermanos, porque al poco tiempo ahí que él está escribiendo esta epístola a Timoteo, Pablo ahí nada más al poco tiempo lo decapitan, él muere. Entonces, él estaba escribiendo esa carta animando a Timoteo para que él sea valiente, para que comparte el evangelio. Yo creo que habrá sido algo chocante, ¿no? Que lo vemos a Pablo haciendo milagros, habiendo Dios lo usaba tremendamente, y después encarcelado, ¿no? Y yo creo que él se estaba desanimando, no entiendo, ¿no? Un apóstol de Cristo que tiene el Espíritu Santo, y estaba siendo azotado, perseguido, estaba desanimado Timoteo por todo eso. Entonces Timoteo era el más dotado, pero estaba mostrando infidelidad en su ministerio. Y es por eso que escribe Pablo estas dos cartas, desafiándolo, que se acuerde. Y también le habla acerca de su madre, de Loida, le dice también, y acordándome de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría, y traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Y de eso estoy convencido. ¿No? En la versión mía, ahí está, miren, hablando Pablo, y en el capítulo 1, verso 6, empieza también, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. Miren, ¿qué estaba haciendo? Timoteo estaba descuidando, no estaba predicando la palabra de Dios, estaba descuidando su don. ¿No parece lo mismo lo que estamos pasando hoy día? Ahí en las iglesias, cuando se empieza pues mucha emoción, la iglesia, pero después empieza como un letargo, la gente empieza a descuidar lo que Dios les ha dado, así como Timoteo se estaba acobardando. Y en el verso 8 dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. A veces nos avergonzamos de dar testimonio, a veces en nuestro trabajo. A veces decimos, no, solamente soy un simpatizante. Yo cuando estoy enseñando le digo, ¿cuántos son cristianos acá? Algunos medio que dudan.
A unos sí son valientes, yo soy cristiano, levantan la mano, otros no. Y otros dicen, no, acá hay muchos cristianos, sino que no quieren darse a conocer. Ellos se conocen, algunos se avergüenzan. Y ahí le está diciendo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco de mí. Por su causa soy prisionero. Se avergonzaba de Pablo, porque si está en la cárcel, está ahí. Entonces ahí podemos ver que se avergonzaba del mensaje que él predicaba y del apóstol que había seguido. Esa era la realidad. Y en el verso 14 dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza. ¿Qué dice ahí en tu versión, Anita? Verso 14 de 2 de Timoteo 1:14. Sí, 1:14. Mire, cuando dice guarda el depósito, ¿qué quiere decir? Le dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza. ¿Cuál es el depósito? Era la palabra. Esa palabra era el depósito. Él tenía que enseñarla, tenía que predicarla. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Guarda el buen depósito. ¿Qué era? La revelación divina. La revelación divina. Dice, somos guardianes y protectores de la verdad. Y Pablo empieza a hablar que le abandonaron todos los que estaban con él. Mire, dice, haz todo lo posible, en el capítulo 4, verso 9, haz todo lo posible por venir a verme por cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me de ayuda en mi ministerio, y a Titico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas. En casa de Carpo trae también los libros, especialmente los pergaminos. Ahí Pablo leía, ¿no? Era un hombre muy ávido de la lectura, eran libros que leía, aparte de las escrituras. Dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo que este hombre que había trabajado tanto, Pablo, su ministerio, había sembrado muchas iglesias, Éfeso, había muchas iglesias en verdad, en sus viajes misioneros. Al final de sus días, día para morir, él dice, todos me han abandonado. Es un triste final, ¿no? Pero yo quiero decirles, hermanos, que muchas veces el ministerio es así. El ministerio es así. Mucha gente que lo hizo mucho bien, al final le dan la espalda. Lo mismo que a Jesús, ¿sí o no? Jesús hizo tanto bien, sanó a muchos enfermos, pero al final estuvo en la cruz del Calvario y estuvo solo al final. Sus discípulos lo abandonaron. Es un final triste para nosotros. Si nosotros anhelamos el reconocimiento, la popularidad, yo creo que no es lo que realmente al final vamos a tener. Debemos esperar muchas veces la indiferencia de la gente. Y Pablo estaba ahí. Lo abandonaron. Dice, todos me dejaron. Dice, y la única casa fiel fue la de Onesíforo. Dice, solamente hay una familia. Y en el capítulo 2 dice, así que tú, hijo mío, en su versión dice, esfuérzate, ¿no? Dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, me has oído, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús.
Y ahí Pablo empieza, hermanos, hablando acerca de todo esto. En 1 de Timoteo también 3:15 dice algo que define todo lo que nosotros somos, hermano, como iglesia. Dice, sí, sería, sí, 1 Timoteo 3:15. Dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué somos, hermanos, nosotros? Columna, baluarte de la verdad, ¿me? La iglesia. Por eso que la iglesia, bueno, es una bendición donde Dios nos ha colocado. Aquí, una iglesia pequeña donde se predica fielmente la palabra de Dios. Es columna. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, cuando estamos reunidos, el cielo desciende, amén. El cielo desciende. Cuando se predica la palabra de Dios y Dios habla, Dios habla. Así que, por eso es que estamos aquí. Cada vez que nosotros venimos, nos sentamos ahí, escuchamos la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Amén. Entonces tenemos que venir con esa reverencia, con esa necesidad, con ese hambre de Dios, porque esto no es un juego, es algo sagrado, hermano. Es algo que nosotros como cristianos debemos estar conscientes. Estuve conversando ayer con los jóvenes, tenemos nuestra reunión y estamos estudiando un tema acerca de la voluntad de Dios. El tema fue de la efervescencia. La efervescencia. Y el ejemplo que toma es que no sé cuánto han tomado un Alcacerse. ¿Han tomado un Alcacerse? Hay de sabores. Cuando dice, tú pones en un vaso un Alcacerse, dice que lo dejas en agua. Y cuando lo dejas en agua, dice que desprende su sabor, ¿no? Es tan potente, es tan concentrado ahí una tabletita, y que todo ese vaso lo impregna de su sabor y aún de su color. Y hay cosas, estuvimos conversando con los jóvenes, y leen en verdad. Y me dice, a ver, ¿qué te ha impactado a ti? Estaba ayer y me dice, ¿qué te ha impactado a ti? Y me dice, bueno, dice, nosotros me he dado cuenta, dice que estamos cantando mal. ¿Ah, sí? Sí, me dice. Porque muchas veces nosotros decimos, estoy hablando de la palabra, ¿no? Acerca de la revelación de la palabra, dice, Señor, dame de tu espíritu, dame más y más de tu espíritu. Y me dice, y eso está mal. O le pedimos, Señor, oh, dame de tu espíritu. Porque la Biblia dice que nosotros, dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Entonces nosotros tenemos el espíritu. Entonces, ¿por qué pedimos algo que ya lo tenemos? Mire, y después dice, algunos dicen, Señor, dame más de tu poder, dame más de tu espíritu. O sea, Dios no da el espíritu por medida, dice Pablo. Tampoco Dios no nos da el espíritu un día un poco, mañana te da otro poco. No, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo Dios te lo da y tú lo tienes. Y cuando dice, Dios dame poder, dice que recibiréis poder cuando venga sobre el Espíritu. O sea, lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros tengamos el trotó, la manifestación del Espíritu, que no nos entregamos en nuestra totalidad al Espíritu. ¿Y cómo? ¿Qué es entregarse al Espíritu? Estuvimos hablando con ellos bastante tiempo. Me dice, bueno, ¿qué es para ti? No lo sabían definir, pero ser, hermanos, ser lleno del Espíritu significa ser consciente de la presencia de Dios. Cuando tú te vas al colegio, cuando tú estás trabajando, cuando tú estás haciendo cualquier cosa, tú eres consciente que Dios está ahí. Ese es ser llenos del Espíritu. Dice, no ser llenos, dice, o como el vino, dice, donde hay disolución, sino ser más bien lleno del Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser creyentes. Segundo lugar, ser lleno del Espíritu. Es la voluntad de Dios, porque dice, más antes de ser tomador de vino, ¿no?
y ser lleno es la voluntad de Dios ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? A través de leer su palabra, de orar. Cuando tú más lees la palabra de Dios, lees, hermanos, tienes una mente bíblica. Y cuando tú lees mucho la palabra de Dios, lees siempre, es difícil que tú peques. Porque siempre está en tu pensamiento la palabra de Dios. Por eso decía, lámpara es a mi camino y lumbrera, ¿no? Lámpara, dice, y lumbrera a mi camino, a mis pies, ¿no? Tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, hermanos, estuvimos hablando acerca de eso, acerca de la palabra de Dios, acerca de que nosotros, y cuáles son las características del hombre lleno del Espíritu. Y la Biblia lo define, dice, cantando con salmos, con himnos, cantos espirituales, siendo agradecidos en todo. Y la persona entonces que, no sé si han visto ustedes, va a una casa y está con su música evangélica, su mente está cantando los coros, alabanzas, con himnos, no se queja, es agradecido por todo lo que le había dado, no está renegando, no está renegoso. Vas a su casa y escuchas la música que ha puesto en su celular, está escuchando la música evangélica, el himno. Esa es una persona que está llena del Espíritu. Es una persona que lo ves que está rebosando de alegría, que no se queja. Entonces, ahí está, estuvimos conversando acerca de eso y acerca de la importancia de llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, siempre, hermano. Le estuve comentando que una de las cosas que a mí me ha permitido permanecer fiel a Dios ha sido que yo siempre tengo la costumbre, ¿no?, de leer, y siempre estoy, para traer algo a la iglesia, estoy leyendo siempre la palabra de Dios. Y me ha evitado muchas cosas, muchas complicaciones, muchas tentaciones, porque mi mente trato de que esté llena de la palabra de Dios. Y es la verdad, hermano. Y es la verdad. Entonces, ahí está. Y Pablo empieza a hablar que se debe predicar con toda autoridad. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad no es del predicador, la autoridad está en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Esta palabra que está aquí. Bueno, hay una razón que voy a empezar, son 5, voy a empezar con una, es cuáles son las razones por que nosotros debemos predicar. La primera está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. ¿Cuál? Y ahí me voy a detener un poquito, si nos da el tiempo. El capítulo 3, una de las razones para que nosotros como iglesia prediquemos es justamente el capítulo 3. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena ¿de qué? De egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Tremendo. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué debemos predicar la palabra de Dios? Hermanos, debido al peligro de los tiempos. Amén. Y cuando habla, dice, en los postreros tiempos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuándo se inició los postreros tiempos? Los postreros tiempos se iniciaron con la venida de Jesús a la tierra. Desde el tiempo de Jesús vino a la tierra, se inició los postreros tiempos que estamos viviendo hoy en día. Amén. ¿Y cómo? Hermanos, están surgiendo, escuche, sectas. Han surgido. Desde el tiempo de Pablo ya había sectas. El gnosticismo. ¿Y qué era el gnosticismo? Que propagaba una serie de misterios, de cosas ocultas, y se iniciaban ahí en ese conocimiento
como que la palabra de Dios no era completa, esta revelación. Entonces los gnósticos negaban a Cristo. Es lo mismo lo que estamos viviendo hoy en día. Había un conocimiento secreto, estaban ahí los gnósticos. Después surgió el legalismo. ¿Cómo? Los judaizantes. Por eso que Pablo escribe la carta a los Gálatas. Y le dice, ¿cómo ustedes, Gálatas, insensatos, habiendo empezado en el espíritu, terminan en la carne? Porque escucho por ahí, dice que algunos andan hablando acerca de comida, días nuevos, de reposo, ¿sí o no? Y empieza, hermano, dice, algunos hablaban, hermano, decían, sí, ustedes ya son cristianos, está bien, pero ahora tienen que guardar el sábado, ahora tienen que circuncidarse, ahí ya están completos. Les falta hacer. Entonces comenzaron a hablar acerca de la salvación por obras. Yo les digo, hermanos, ¿no es lo mismo que hoy estamos viendo? ¿Y quién es esos judaizantes modernos hoy en día? Los adventistas. Tienes que guardar el día de reposo, de comer ciertos animales. Todo eso, hermanos, nada ha cambiado. Todo lo que ha surgido en los posteriores tiempos es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Qué más? Vemos también, hermanos, el catolicismo. Cuando Carlomagno hizo de una religión oficial el catolicismo, la salvación por los rituales, se comenzaron a introducir los sacramentos, el bautismo de niños. Es decir, las personas, hermanos, confiaban en ciertos ritos, sacramentos para su salvación. No sé si usted ha escuchado que los católicos practicantes, cuando ya están para morir, viene el sacerdote y le da la extrema unción. Lo traen el vino, le ponen ahí, se confiesa y ellos ya creen que con eso ya se van al cielo. ¿Confían en qué? En el sacramento, antes que en Cristo. Y todo eso, hermanos, imagínense cuántas almas han ido al infierno. 1000 años de catolicismo. ¿Cuántas generaciones? 10 generaciones, hermano. La gente en la oscuridad total. Estaban los cruzados. Había muchas cosas. Estaba de moda ser militar o ser un cura. Por eso que Trujillo, hermanos, cuando usted ve Trujillo con los españoles, ¿no ha visto que toditos son ahí monasterios cantidad? Plazas principales. Yo me sorprendo lo que puede hacer la religión de la gente que esté errada o esté en lo cierto. Su fe, esos templos no se han hecho en 5 años, hermanos, en 20 años, 10 años. Cómo su fe lo llevaba a hacer monumentales obras, monasterios, templos, que han durado por generaciones levantarlo. Y ahí están, hay como símbolos del catolicismo de aquel tiempo. Ahí están, la Plaza Mayor y en cada pueblo, hermanos, 1000 años de catolicismo. Tanta gente, hermanos, engañada. Por eso Pablo dice, predica porque habrá impiedad en los últimos tiempos. En los posteriores tiempos habrá gente, tiempos difíciles, tienes que predicar. Y esa es nuestra responsabilidad, ¿eh? Nuestra responsabilidad de nosotros es predicar el evangelio en todo lugar, en todo momento, en nuestros trabajos, en donde estemos. También, hermanos, en el siglo XV, ahí después del catolicismo surgió la reforma protestante. Martín Lutero, ya se cumplió más de 500 años ya del protestantismo, 5 generaciones. El catolicismo tuvo 1000 años, estamos en la mitad nosotros. ¿Pero qué ha sucedido? Ahí se termina la época oscura. Pero ¿saben una cosa, hermanos? El protestantismo empieza a descender. ¿Qué es lo que trajo, hermanos, el protestantismo? El renacimiento de las escrituras. Martín Lutero decía la sola escritura. Hermanos, el pueblo empezó a leer la Biblia. Un redescubrimiento de la Biblia en su idioma, porque todo el cura, el sacerdote solamente hacía, hermano, la homilia en latín, y la gente ignorante que no sabía ese idioma prácticamente no entendía nada, estaba muerta. Y ahí, hermanos, Martín Lutero, la iglesia protestante, mire, descendió entre el racionalismo, en que niegan la inspiración de las escrituras. Se niega, dice, no, hay parte de la Biblia que no son inspiradas, hay errores en la Biblia, no es un libro inspirado, y cuando se empieza a negar eso, pierde la autoridad de la Biblia. Eso es lo que empezaron a hacer
Después viene la ortodoxia. Hermanos, y hoy estamos llenos de iglesias muertas, hermanos. Esa es la realidad. Muchas iglesias están muertas. La política empezó a ingresar en la iglesia. En los Estados Unidos, en Perú, tenemos nosotros con 3M, que hasta candidatos presidenciales tomaban el púlpito ahí. Tenemos a la hija de Fujimori, no hay videos ahí en YouTube en que ella está hablando a la iglesia, entra la política. En la iglesia, hermano, el gobierno entra en la iglesia y se corrompe la iglesia. Hay un hombre que lo han matado en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama, Anita? Charles, ¿no? Este hombre, por ejemplo, ha sido una persona que era trumpista, de Trump. Ya se metía a opinar de cosas ya que no eran tan bíblicas a sus opiniones personales. Se contradecía. He leído todos sus dichos yo en Wikipedia, algunas cosas que él hablaba, y comenzó a utilizar, a entrar, a hablar de la palabra de Dios, pero mezclar la política y la Biblia. Miren, y ahí empieza, hermanos, los problemas. En 1920, Estados Unidos, aparece el Evangelio social. Aparece la teología de la liberación. Un sacerdote peruano escribe un libro y que todo el mundo se ha llenado así, la teología de la liberación. Dice, ahora la gente tiene que ser liberada. Dice, no es por el Evangelio, sino de la pobreza. Dice, hay que ponerle escuelas, desagüe, agua. Esa es liberación. A eso nos ha llamado Cristo. Y empiezan, mire, cómo a meterse ideas humanistas dentro de la iglesia. Después entra el ecumenismo. Mire, esas son ideas de los últimos tiempos. ¿Qué es el ecumenismo? Dice, no, tenemos que unirnos todos, católicos, cristianos, evangélicos, todos, en nombre del amor, la bandera del amor. Dejemos ya las creencias, hay que unirnos. Y ahí empieza, hermanos, de ahí viene los carismáticos. Los carismáticos empiezan con sus experiencias religiosas por encima de las escrituras. Y eso lo hemos vivido nosotros. Empiezan, dice, yo he visto algo, dice, no, el Señor me ha hablado, escuchaba algo. Y por encima de las escrituras, lo que nos dice nuestra experiencia. Me acuerdo que hace tiempo un hermano se levantaba y dice, hermano, yo estaba orando, dice, y he visto en el púlpito una vaca, dice. ¿Qué una vaca? ¿Qué tiene que ver una vaca? Y nos dejamos llevar. Ese es, hermanos, el carismatismo, el misticismo. Después entra el subjetivismo, el pragmatismo, todo lo que funciona, eso dentro de la iglesia. También el materialismo entra en la iglesia, hermano. ¿Cómo entra el materialismo? El evangelio de la prosperidad. Ese también lo hemos vivido nosotros de otra generación, donde volvemos como que si Dios fuera una persona que hace transacciones con nosotros. Si yo doy tanto, y eso está un canal, ¿no? Enlace, ¿no? Y hermanos, me acuerdo que hay un púlpito y unas tremendas papeletas ahí, y que dice, ya el pastor va a orar, ya dice, el que dan, ya van a dar $100, dice, el pastor va a orar por los $100. Ya, después dice, los $50 ya. Y oraban, los pastores oraban para que por lo que han dado Dios los empiece a bendecir. Oraban por negocios, oraban gente mundana por sus hijos y todas esas cosas. El materialismo se mete dentro de la iglesia. La avaricia se mete dentro de la iglesia. Salió un tiempo Telefree, no sé si han escuchado, que tenían que meterse y hacer una serie de cosas ahí y ganaban dinero. Iglesias enteras, hermanos, se han metido ahí, hasta pastores se han metido. La avaricia. ¿Se acuerdan ustedes del pastor Marcelino Salazar? Ese pastor ha estado metido en esos negocios, a toda su iglesia se lo metió el pastor. Es como si yo dijera, hermanos, mire, Telefree, métanse ahí. Ya se dedicaba a predicar, sino a hablar de negocios. Y toditos los hermanos se metieron. Y después toditos perdieron su dinero. Y el pastor era el garante, porque había dicho que sí, que métanse ahí. Y se desapareció el pastor, lo denunciaron. Por un buen tiempo, vuelta aparecido ahorita. Vuelta está con su iglesia. Entonces, problemas, ahí está el materialismo. Después el moralismo se metió también.
hermanos, de personas que dicen, no, la cosa es vivir una vida moral, una vida mejor. Y toda esa gente, hermanos, miren, lo que yo les sigo narrando, muchas cosas, la gente ha sido arrastrada, cautivada por este tipo de pensamiento. Amén. Por ese tipo de pensamiento. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10, capítulo 10. Dice 4, verso 4. Vamos a, y voy a leer del 1, ¿ya? Escuche. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Escucha, dicen el siguiente: destruimos argumentos. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Qué dice Anita? Dice, también dice ahí, derribando argumentos. Dice, destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Escuche, hermano, ¿no ha escuchado usted, yo también hace muchos años, que pensamos que derribar, que las fortalezas es una batalla espiritual, de ordenar a los demonios, de echarlos fuera? Hermano, ahí dice que es la lucha espiritual, debimos derribar, dice, fortalezas demoníacas. Escucha, hermano, no es lo que está diciendo Pablo. No está hablando porque nosotros, hermanos, libramos batallas. Dice, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo. ¿Qué somos nosotros? Pregunto, somos seres humanos. No tenemos ningún poder. Somos personas que estamos en ese proceso de santidad. Y es más, cada día, las tentaciones, malos pensamientos, muchas cosas, estamos en ese tiempo. Pero cuando ya no estemos aquí en la tierra, estemos en el cielo, ahí sí habrá la santidad plena para nosotros. Ahora estamos en un proceso de santificación, amén. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos, pues, en ese proceso de muchas cosas, tentaciones, cosas dañinas. Estuvimos viendo con mi esposa Anita, ¿te acuerdas ahí en Corea? Que a través de miraban por la televisión, por las redes, y muchas chicas empiezan en Corea, y eso también se da acá, que empiezan a sacarse su ropa, jovencitas, y dice, ¿sabe qué? Pongan ahí, si dan $10, $15, y empiezan a sacarse más su ropa, y siguen dando dinero y empiezan a mostrar todo su cuerpo. Ese es un negocio de las redes, la pornografía. O sea, la gente ya no quiere, hermanos, hoy día el negocio, escuchen, antes era y hoy sigue, pero ya en menor escala, la prostitución, ¿sí o no? Ahora la gente lo ve por sus celulares, cuando se están desnudando, están haciéndose ahí, y la gente quiere eso, millones y millones de personas. Se mueve mucho dinero, mucho dinero. Ahora hay la prostitución online, que la mujer que tú quieres, haces el trato con ella, y se va, se cita en un lugar, en un hotel. Lo que está sucediendo hoy en día, hermano, el pecado está, digamos, a un clic. Entonces nosotros tenemos que permanecer. Entonces la batalla espiritual no es los demonios mandarles que se vayan. Los hermanos
los demonios no están sujetos a nosotros, amén, sino a quién, a Cristo. Cristo. Entonces miren, y ahí, ¿qué es lo que pasa? Dios delegó esa autoridad a los apóstoles y también a Cristo. Y pero pastor, ¿dónde queda la batalla espiritual, la lucha espiritual? ¿Se acuerdan ustedes de esos demonios cuando los hijos de Seba le dijeron, lo reprendieron al demonio? Y el demonio habló, dijo, a Pablo conozco, era un apóstol. Dijo, a Cristo conozco, a Pablo conozco, ¿por quién eres tú? Dios dio autoridad, hermanos, para poder hacer. Ahora, un cristiano puede reprender en el nombre de Cristo, sí, amén, pero nosotros no tenemos autoridad como seres humanos, porque un demonio, un espíritu, es un espíritu que está por encima de nuestras posibilidades como seres humanos. Es más, el demonio a la gente lo tiene cautiva, los engaña, porque ellos son más sabios que el ser humano común y corriente. Nosotros, si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, el diablo también nos engaña, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, aquí en la Biblia, cuando dice las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder para derribar fortalezas, en el verso 5 él da el significado que son las fortalezas. Dice que son argumentos. Amén. ¿Qué son las fortalezas? Ahí dice, ve, derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? ¿Qué son argumentos? Son, hermanos, pensamientos, son ideas. Esos son fortalezas. Esos son fortalezas. Cada vez que yo me paro acá, lo que yo estoy haciendo es derribando fortalezas, hermano. ¿Cómo? Derribando pensamientos que no son escriturales, que no son bíblicos. Como yo le estaba diciendo a los jóvenes, dice, pastor, estamos cantando mal. Hemos cantado, dame más, dame más. Estamos, esos signos no se deben cantar esas canciones porque el Espíritu Santo ya lo tenemos en nosotros. ¿Por qué vamos a pedir algo que ya tenemos? Oramos mal. ¿Qué estaba haciendo yo? Con la palabra derribando argumentos, pensamientos. Entonces, la batalla espiritual es, hermanos, la batalla hermanos, por la mente de las personas. Por la mente de las personas. Es que destruir ideas. Esa es nuestra respuesta. Cada vez que nosotros predicamos, estamos derribando fortalezas, pensamientos, ideas, logias. Entonces, hermanos, ahí también conceptos, psicología, logismos. ¿Sabe qué significa esa palabra fortalezas en el idioma que fue escrito? Significa opresión, significa tumbas. Cada vez que nosotros estamos predicando la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando a la gente, hermanos, de esas tumbas, que se mueren ahí por esas creencias. ¿No ha escuchado usted que dice, así como tú crees, así tú vives? Cuando nosotros, la gente viene al conocimiento de la verdad, yo he escuchado a muchos ancianos, dice, ¿cómo yo no me he convertido de joven? Dice, muchas cosas hubieran cambiado, dice. He vivido una vida desperdiciada por no conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos libera de la cautividad. Y dice Pablo que debemos llevar, dice, esos pensamientos, todo pensamiento, dice, cautivo para que se someta a Cristo. Ese pensamiento que antes estaba sometido a las sectas, a los pensamientos religiosos, equivocaciones, lo tengo que llevar que se sujete a Cristo por la palabra de Dios. Eso significa derribar fortalezas. Por eso nosotros debemos predicar, amén. Por eso debemos predicar. Le hago, ahí en mi clase, estamos un grupo de 45 personas, y digo, quiero hablar un poquito de lo que sucede en el mundo. ¿Me permiten? Ya, dice, hable nada más. Y tengo una pizarra, pues grande, así, más grande que esa pizarra, un poco más larga. Entonces empiezo yo. Empecé el conflicto árabe-israelí. Y comencé, ¿cómo se originó? Empecé del Génesis, que los árabes son hijos de Abraham, pero por Ismael, Israel, comencé. Y por eso se originó la guerra. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Le digo, ¿estás a favor tú de Israel o los palestinos?
Porque le digo, Francia, Inglaterra, Italia, están pidiendo que se haga un país, Palestina, para que se acabe este problema. Le digo, están hablando a los judíos como genocidas, que están matando a niños, matando de hambre. Y se quedan escuchando y uno de 45 no dice, sí hay, y otros están, pero no saben nada, no leen las noticias. Empecé a hablarles y comenzamos a hablar acerca de soberanía, el tema, acerca de predestinación, acerca de Dios. Otro comenzó a decir, yo creo en el destino, otro dijo, no, y comencé a explicarles. Me tomé como 15 minutos y algunos se quedaron sorprendidos. No sabíamos eso, dice. ¿Qué estaba haciendo yo? Derribando fortalezas. Todo argumento, todo pensamiento. Y los jóvenes se quedan y digo, ya, ahora vamos a continuar. No, siga, dice. No, vamos a continuar. Para la siguiente clase la seguimos. Y así es. Después en otra clase, ya con otros alumnos que están en más ciclos, empiezo a hablar. Le digo, ¿ustedes están de acuerdo con la eutanasia? Lanzo la pregunta. ¿Saben lo que es eutanasia? Algunos no saben. Y les empiezo a explicar un tema. Y una joven me dice, profesor, mi abuela, me dice, nos pidió, dice, tenía 92 años, que por favor lo dejáramos morir. Y bueno, ha estado sufriendo mucho, nos pidió, y como había en su conciencia, ¿no? Como que hablamos de eutanasia, o sea, lo desconectaron de la máquina, estaba con respiración artificial. Hablamos de eso, hablamos de la clonación, hablamos del aborto, en cuántos días se considera feto o no feto, hablamos de la ciencia, hablamos bastantes temas, hablamos de inteligencia artificial, qué tan ético es, varios temas que nunca se habían hecho y se quedan sorprendidos, dice. Entonces empiezo a hablar y les empezamos a hablar acerca y terminamos vuelta nuevamente hablando acerca de soberanía, de Dios, y se quedan sorprendidos porque ellos no conocen estos temas. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Derribando argumentos de manera intencional, capto su atención y comienzo a hablar y ponerles pensamientos que son bíblicos, aunque ellos no se dan cuenta. Y así, queridos hermanos, nuestra responsabilidad es poder nosotros predicar la palabra de Dios, amén. Que no nos avergoncemos en nuestro trabajo, en donde estemos. Dios siempre nos va a dar la sabiduría, la manera cómo poder llegar a ese público, a esas personas. Amén. Por ejemplo, nuestra hermana, son ideas, ¿no? Aquel que vende su negocio, hacerse o comprarse unos hojitas, que un paquete vale 3 soles, 2 soles de 50, de 100, y ponerle ahí el sello de la iglesia, la dirección, y cada vez que las personas compren, dale un tratadito. Dios le bendiga. Así, si tú no tienes tiempo para hablarle, pero aquí está, y esos trataditos van a hacer una diferencia, ¿no? Mucha gente, a través de leer algo, se encontraron con Cristo, hermano. Dios puede ser de los detalles más insignificantes, puede ser una puerta para que el Espíritu Santo pueda obrar, hermanos, en el corazón de las personas. O una persona, no sé si les conté a ustedes, que era en Hawái, vivía, tenía amigos, y ella comenzó a tomarle fotos a sus amigos, fotos, y les hacía un cuadrito y les ponía un texto bíblico y los regalaba. ¿Quién no va a querer hacer? La persona era como medio artista y se hacía de maderitas, hacía, no sé si ustedes ponen en su mesa de noche, ¿no? Un portafoto, pero él hacía como y le tomaba las fotos a sus amigas, y les ponía su portafoto y un texto y lo aceptaban. Y hermanos, y así era la manera como Dios lo usaba para que esa persona pudiera a sus amistades introducir el Evangelio. Hay muchas maneras. Yo cada vez que voy a enseñar, me levanto y le pido al Señor, dame sabiduría para que yo pueda hablarles a ellos. Así le digo. Y después hago mi clase y llega un momento que yo no lo planifico, hermano. Yo estoy hablando y cuando surge algo y empiezo a hablar en esos momentos acerca de Dios. Porque Dios es fiel, amén. Cuando tú eres sincero, cuando tú le pides a Dios
Dios crea esos momentos para que la gente sea tocada por la palabra de Dios. Una vez estuve hablando a veces se ríen, estuve hablando acerca, le digo, estuvimos hablando de Abraham, de Isaac, no me acuerdo cómo era el tema, y como yo no lo tengo planificado, ni digo esto lo voy a hablar esta semana, no, surge de una manera espontánea. Estuvimos hablando y le digo, bueno, no podían tener hijos, le digo, Abraham y Sara, Dios le habló, le dio una promesa, le dice, te voy a dar un hijo. Dice que ya llegaba a los 99 años, llegaba a los 100, y en ese tiempo le digo, no había Viagra, y se ríen, ¿no? No había Viagra. Sale y dice, ya no me viene la regla, ¿qué hacemos? Hicieron un plan ellos, quisieron ayudarle a Dios, dijo, acá tengo mi criada para que tú estés con ella y vamos a tener un hijo, y yo creo que esa es la manera. Sara le dice, no, es la manera de cómo vamos a tener un hijo. Y Abraham como que le dudaba, le digo, lo vio joven, a la criada dijo, bueno, buena idea, me parece bien, y ellos se ríen, tuvieron un hijo, y lo digo, después fue un problema, o sea, narrando cómo surgió la otra raza, ¿no? Surgió, le digo, y después vinieron los problemas, después la mujer le hace problemas a Abraham, le digo, surgió un problema, y le digo, le dice, échale a esta mujer, porque no será heredero su hijo con mi hijo, ¿no? Ya hubo un problema, o sea, le metió en problemas a la mujer y encima ya bota, y estaba cabezón porque era su hijo. Y Dios le dice, Abraham, haz caso a Sara. Le digo, ya ves, por eso tenemos que hacer caso a las esposas. Muchos se quedan las chicas. Se ríen. Tienen que hacer caso a su esposa, le digo, se empieza cuando se casen. Y empieza, lo hace, y Dios hace una gran nación también, juntamente. Pero por eso les narré la historia de cómo han surgido, pues, el, la religión, ¿no? La religión de Mahoma, su profeta, y Moisés, su profeta. Entonces, de una manera así como una historia, ¿no? Una historia, ellos van. Y me doy cuenta que algunos de ahí salen a relucir, dice, yo también soy, algunos son, lo que me he dado cuenta que, oremos por eso, que ha avanzado mucho los adventistas. En todas mis clases que yo tengo hay adventistas, en todas mis clases se identifican como adventistas. Cristianos también hay de las 3M, hay adventistas, pero no falta aulas que no haya adventistas, ¿eh? Y yo me pongo a veces, digo, bueno, que Dios tenga misericordia, ¿no? Cómo han podido el adventismo avanzar tanto, tanto. Para mí es una secta, por la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros como cristianos nos estamos quedando muy atrás, rezagados, ¿no? Muy rezagados. Mormones muy pocos, testigos también muy pocos, pero más adventistas, y después sí hay personas que son de otros, ¿no? De Alianza también hay de otras de organizaciones, pero hay bastantes adventistas. Y a veces yo pienso, a veces me pongo a pensar y digo, que yo les pueda decir, estas son las sectas, es meterme en problemas, no sé si me están entendiendo, porque me dirían, hay varios adventistas, me dirían, el pastor está hablando de que, no, me metí en problemas, entonces a Dios lo estoy, pero lo digo de manera, digo, hay que tener mucho cuidado de qué es una secta, qué es una religión, ¿no? Sectaria, y le doy así de ciertas cosas, ¿no? Pero así nada más no me centro en eso porque como hay bastantes adventistas y yo por decir esto está mal, está bien, se quejarían, no sé si me están entendiendo, en esa parte estoy orando que Dios me dé mucha sabiduría como poder. En una oportunidad se acercó un joven y me dijo, se identificó él, me dijo, usted es cristiano, ¿no? Porque el toque se dan cuenta. Sí, le digo. Me dijo, soy pastor, le digo. Yo soy cristiano, me dice. Y me puse a hacer varias preguntas.